Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos al curso de psicoanálisis online gratuito Compendio de Psicoanálisis. Bienvenidos a la novena y última clase del curso, donde vamos a hablar del mundo interior, de nuestro mundo interior, como nos lo explica Sigmund Freud, como nos lo explica el psicoanálisis. Y con esta clase daremos por finalizado este curso Compendio de Psicoanálisis que ha estado compuesto por 9 clases que podéis seguir todas ellas, acceder a todas ellas en el canal de YouTube de Virginia Baldominos. En las listas de reproducción podéis encontrar todas las clases del curso. Hoy nos encontramos para celebrar la novena y última clase de este curso, Compendio de Psicoanálisis. Bienvenidos a todos a esta clase que vamos a disfrutar de lo lindo, como todas las anteriores, y bueno, pues con ella finalizaremos este curso, Compendio de Psicoanálisis, y hoy os anunciaré, ya habréis visto los carteles, habréis visto vídeos del próximo curso que hoy vamos a anunciar para comenzar la semana que viene. Buenos días Wolfgang Cárdenas, buenos días Carlos Latorre, que saluda desde Barcelona, buenos días y muchos abrazos a todos, bienvenidos a la fiesta del psicoanálisis. Buenos días Karina Pereira, gracias a todos por estar ahí. Hoy vamos a hablar del mundo interior. Vamos a continuar o finalizar estas clases que hemos estado viendo con este curso, Compendio de Psicoanálisis. Buenos días Marina Alejandra desde Buenos Aires. Buenos días Juan Nicolás, Mateus. Buenos días a todos. Abrazos. Y buenos días Manuel, muchos deseos de psicoanálisis para todos. Buenos días Álvaro, bueno, buenos días a todos, a los que ya me conocéis y a los que aún no me conocéis, pues soy Virginia Baldomino, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, y os acompaño en este curso y final de curso, la última clase hoy de Compendio de Psicoanálisis, un curso donde hemos tratado de acercar los principios fundamentales del psicoanálisis expuestos de la manera más concisa posible y en los términos más inequívocos, tal y como nos lo legó Sigmund Freud. Entonces, repito, todas las clases del curso anteriores, si no las habéis visto y las queréis ver, podéis encontrarlas en mi canal de YouTube, Virginia Baldominos. En las listas de reproducción tenéis todos los cursos organizados y todas las clases de cada curso. Entonces podéis acceder a él, a todas las clases anteriores, ahí en las listas de reproducción buscáis el curso Compendio de Psicoanálisis y ahí la vais a encontrar. Y también vais a encontrar muchos otros cursos que ya están disponibles. Buenos días Norma, buenos días Charo, buenos días Rulfo, a todos, a México, buenos días Álvaro, a todos, abrazos, bienvenidos a este espacio de psicoanálisis, a este curso gratuito online de psicoanálisis. Y en esta última clase del curso vamos a hablar del mundo interior, pero para ello vamos a relacionarlo con el mundo exterior, ¿no? Y algunas cuestiones del mundo exterior que hemos reservado para hablarlas hoy y para relacionarlas con nuestro mundo interior. Vamos a intentar conocer ese funcionamiento de nuestra mente y cómo está organizada. Hola María González, buenos días. Hola Paqui Robles, buenos días. ¿Cómo está organizada nuestra mente? ¿Cómo funciona nuestra mente? Si no, ¿cómo nos vamos a comprender? ¿Cómo vamos a entender ese comportamiento tan complejo que es el humano? Muy buenos días Ángel Cabrera desde México, que son las 2 de la madrugada allí. Bueno, muy bien. Entonces, el núcleo de nuestra esencia, el núcleo de nuestra vida psíquica está conformada por el oscuro ello, que ya hemos hablado en otras clases, el ello, el caldero de las pulsiones, ¿vale? Pero el ello no se comunica directamente con el mundo exterior y solamente es accesible a nuestro conocimiento el ello por intermediación de otra instancia del aparato psíquico. Porque el ello, los deseos del inconsciente, las pulsiones no nos llegan
tal cual, no las identificamos, ¿no? Van a tener que pasar por otra instancia. En el ello, ese oscura parte de nuestra mente, ¿qué es lo que hay? Hemos dicho, es el caldero de las pulsiones, es decir, en el ello actúan las pulsiones orgánicas, porque las pulsiones están conectadas con determinados órganos o sistemas orgánicos de nuestro cuerpo. Es ese concepto límite entre lo anímico y lo orgánico, es la cantidad de exigencia de trabajo para nuestro aparato psíquico, ¿no? Por parte de los sistemas orgánicos. Bueno, y así a su vez está formado por la fusión en proporción variable de esas dos fuerzas primordiales, de esas dos pulsiones que constituyen la fuerza, la energía de nuestro aparato psíquico, que son Eros, pulsión de vida, y Tánatos, pulsión de muerte, pulsión de destrucción. ¿Vale? Esas dos fuerzas combinadas de manera variable siempre tienen que estar combinadas, las dos trabajan para la vida en una combinación adecuada. Bueno, pues entonces están en el ello, en el caldero de las pulsiones, caldero de pulsión de vida y pulsión de muerte, ese es el ello. Y van a estar en relación también estas pulsiones, como hemos dicho, con los órganos o sistemas orgánicos de nuestro cuerpo. ¿Vale? La pulsión tiene esa doble cara, es orgánica y anímica, orgánica y psíquica. La única tendencia de las pulsiones es alcanzar su satisfacción. El inconsciente, prefiero llamarle inconsciente mejor que subconsciente, Rulfo, el inconsciente, ¿por qué? Porque el subconsciente tiene matiz filosófico y tiene el matiz de que el inconsciente estuviese por debajo de la conciencia, como si fuese algo secundario, cuando el inconsciente es la parte más importante de nuestra mente. Por eso no lo debemos llamar subconsciente, sino inconsciente. Es una instancia, la instancia más poderosa de nuestra mente. ¿Vale? Buenos días, Rubidia, desde El Salvador. Entonces, por eso vamos a llamarle inconsciente. Prefiero que lo llaméis así para diferenciarlo de esas otras nociones filosóficas que había del inconsciente anteriores a Freud. El inconsciente freudiano, que es el nuestro, es el inconsciente del que estamos hablando, es la parte más potente de nuestra mente. Es la que sobredetermina todo lo que pasa en nuestra vida, en nuestro aparato psíquico. Es la que produce el preconsciente y la conciencia, ¿vale? Y el inconsciente. Bueno, entonces, esas pulsiones que provienen del ello, lo único que aspiran, lo único que pretenden es alcanzar su satisfacción, ser satisfechas, ¿vale? Y esa satisfacción, ¿cómo la pretenden alcanzar? Pues mediante la modificación de los órganos con ayuda de determinados objetos del mundo exterior. Es decir, pretenden llegar a la motilidad, al mundo exterior y alcanzar su satisfacción. Pero la satisfacción pulsional inmediata e inescrupulosa, tal como la exige el ello, tal como quisiera el ello satisfacerla, ¿a qué nos llevaría? Nos llevaría a peligros, nos llevaría a conflictos con el mundo exterior. ¿De acuerdo? Porque la satisfacción del ello es toda esa satisfacción de los deseos infantiles, ¿no? De los deseos pulsionales, pulsión de vida, eros, sexual, y pulsión de muerte, tánatos, destrucción del otro. Entonces eso, claro, nos llevaría a conflictos con el mundo exterior que inevitablemente nos llevarían a nuestra propia destrucción. Si uno va por la calle matando a otro según le apetece, ¿no? Según lo piensa, queriendo hacer desaparecer al otro, o follándose a quien le viniera en gana, digo, instinto sexual, eso nos llevaría obviamente a conflictos con el mundo exterior, a nuestra propia destrucción. El ello no tiene consideración alguna por la seguridad individual. El ello no vela por la protección del sujeto ni de la supervivencia. El ello quiere satisfacción. Entonces no tiene miedo, no reconoce el miedo, ¿no? O mejor dicho, aunque puede producir los elementos sensoriales de la angustia, el ello, con esos deseos, puede producir elementos sensoriales, transmitirnos sensaciones de angustia, no es capaz de aprovechar
esas sensaciones de angustia al ello. Va a ser el yo el que se fije en la angustia y el que frente a la angustia despierte una reacción contra el ello. Pero el ello, a pesar de que puede producir esas sensaciones de angustia, no es capaz de producir de aprovecharlas, ¿vale? Entonces, no tiene consideración por la seguridad individual. Claro, los procesos que se desarrollan en el ello son muy diferentes a los procesos que se desarrollan en nuestra parte consciente de la personalidad, en la percepción consciente, ¿no? La percepción consciente que tiene que ver con nuestra vida intelectual, con nuestra vida afectiva y que tiene otros procesos que vamos a llamar secundarios. Pero en el ello se producen los procesos que llamamos primarios, ¿vale? Muy diferentes a los procesos secundarios. Y el ello no está regido para nada ni por la crítica de la lógica, ¿no? Que sí el yo está regido por la crítica de la lógica. Entonces el yo rechaza aquellas cosas que considera inaceptables provenientes del ello, ¿vale? ¿Se entiende? Entonces el ello es proceso primario, ¿no? Querer satisfacer esas pulsiones, pero claro, esa es la parte más poderosa de nuestra mente, hay que decirlo, insisto en esta idea, porque esos procesos primarios siempre van a estar en nosotros, siempre tratan de expresarse, por eso que con el inconsciente no se acaba nunca, por eso que uno puede estar en análisis toda la vida y utilizar el psicoanálisis como una herramienta para vivir mejor, porque esa parte de la mente siempre está ahí, ¿vale? Uno no se acaba nunca de psicoanalizar. Entonces, el ello, si lo aislamos del mundo exterior, ¿no? Como si fuese una cosa aislada, tiene su propio mundo de percepciones. Y nuestro aparato psíquico percibe esas alteraciones. Buenos días. El aparato psíquico percibe esas alteraciones del mundo interior, porque dijimos que la conciencia es un órgano perceptual hacia afuera y hacia adentro del aparato psíquico. Entonces la conciencia percibe las oscilaciones de cantidad de energía provenientes del interior, provenientes del ello, ¿vale? Pero ¿cómo lo percibe nuestra conciencia? Lo percibe como sensaciones de placer-displacer. Esto me produce placer, esto me produce displacer, esto me produce más placer, esto me produce más displacer, ¿no? El ello se mueve entonces de acuerdo a satisfacer, ¿no? Las pulsiones, a conseguir placer y a reducir displacer. Bien. Entonces, esas sensaciones de placer-displacer van a ser las que dominan despóticamente la tiranía de los procesos del ello. Es tiránico también, porque solamente quiere la satisfacción pulsional, regido por ese principio de placer-displacer. El ello obedece al inexorable principio del placer-displacer. Mas no solo el ello se conduce así, ¿vale? Bueno, parece que también el resto de actividades de las otras instancias del aparato psíquico también van a estar regidas. Por eso decimos que el ello es el que comanda, que el inconsciente es el que comanda la mente, porque también esas sensaciones de placer y displacer van a ser muy importantes para el resto de instancias, aunque van a tratar siempre el resto de instancias van a tratar de mediar, de modificar esta tiranía del principio del placer en el aparato. No pueden acabar con ello, no pueden anularlo, ¿vale? Pero van a intentar modificarlo en la medida de lo posible. ¿Es posible superar el principio del placer? Bueno, dudamos de ello. Es posible modalizarlo, pero no superarlo ni eliminarlo, ¿no? El principio del placer siempre va a buscar reducir, en la medida de lo posible, las tensiones pulsionales, la tensión que producen las pulsiones. Es decir, la pulsión, cuando quiere satisfacerse, entonces aumenta la tensión del aparato. Entonces el aparato psíquico va a tratar de
contribuir a la reducción de esa tensión proveniente de la pulsión, pero sin que la pulsión llegue a expresarse directamente en el mundo real, porque eso acabaría con la vida del sujeto, ¿no? Le llevaría a conflictos con el mundo exterior. Entonces, todo el resto del aparato va a tratar de participar de tal manera que esa tensión, ese aumento de tensión del aparato pueda reducirse sin que esté en juego, sin que esté en peligro la vida del sujeto. Y todo el aparato está trabajando para eso, pero teniendo en cuenta, claro, incluyendo también el principio de realidad, que ahora vamos a hablar de él, ¿vale? Bueno, la otra instancia psíquica que creemos conocer mejor y en la cual nos reconocemos más fácilmente a nosotros mismos sería el yo, ¿no? Yo es todo lo que uno dice, yo soy tal, yo soy cual, yo soy, ¿no? Ahí uno se reconoce, ¿vale? Sí, somos animales racionales, pero seguimos siendo animales, dice Rulfo. Sí, es verdad, nuestra parte animal no desaparece. Las percepciones del ello son utilizadas como recuerdos del mismo en el principio del placer modificado. El principio del placer modificado gracias al principio de realidad, como vamos a hablar ahora de él. Hola, Miguel Ángel. Bueno, entonces esa otra instancia psíquica que es el yo, es una instancia que se ha desarrollado en la capa cortical del ello, es decir, como consecuencia de que ese ello original del niño, cuando todavía no estaba producido el aparato psíquico, ¿vale? Estuvo en contacto con la realidad exterior, se fue produciendo una capa en el ello, una capa superior que sería nuestro yo, ¿vale? Adaptada a la recepción y a la exclusión también de estímulos del mundo exterior, porque el yo ya sí que se encuentra en contacto con la realidad exterior, con el mundo exterior. Entonces, partiendo de la percepción consciente, nuestro sistema percepción-conciencia, que está en contacto con el mundo exterior, pero también con el ello, con el mundo interior, entonces el yo ha sometido su influencia cada vez a sectores mayores y capas más profundas del ello. Es decir, ha ido ganando el sujeto psíquico intelectualidad, ¿no? Y control y dominación del ello, gracias a la cultura y a la evolución del humano. Por esa dependencia y constante contacto con el mundo exterior al que se ha tenido que ir adaptando, ¿vale? Pero siempre sigue estando el sello original y primitivo, ¿no? Como dice Freud, algo así como el Made in Germany, Made in Spain, ¿no? Made in ello, siempre sigue estando ahí ese sello. Bueno, entonces, la función psicológica del yo consiste en ir elevando esos procesos que provienen del ello, esos procesos que provienen de la activación pulsional, de esa parte más oscura de la mente, ¿no? Ir elevándolos a un nivel superior. ¿Cómo? ¿Cómo hace esto el yo? Por ejemplo, convirtiendo la energía libre proveniente del ello, porque en el ello la energía es libre, pueden convivir cualquier contenido de cualquier época de nuestra vida, no tiene tiempo, no existe la contradicción en el ello. Bueno, toda esa energía libre, por ejemplo, lo que hace el yo es ligarla a palabras y entonces ya puede pasar a un nivel preconsciente, ¿no? La función del yo va a ser esa. Es una función constructiva, ¿no? Que consiste en interponer a esa exigencia pulsional, esa exigencia del ello, una actividad intelectiva, ligarla a palabras. ¿Para qué? Para orientarla al presente, a la realidad actual, a la realidad exterior, ¿no? Pero a la vez, el yo va utilizando experiencias anteriores e interiores. Claro, trata de prever las consecuencias que eso que proviene del ello, esa exigencia pulsional, tendría de llevarlo a la realidad. Es decir, el yo compara, busca en la memoria experiencias previas y dice, no, si esto no lleva a la realidad, mi vida corre peligro, si esto no lleva a la realidad, puedo tener un castigo, ¿no? Entonces trata de matizar interponiendo una actividad intelectiva, ¿vale? También va a hacer actos experimentales, va probando en la realidad, ¿no?
tanteos. El yo va haciendo tanteos en la realidad teniendo en cuenta esas experiencias interiores, experiencias previas. Voy a seguir y luego respondo a todas las preguntas, ¿vale? Que no quiero que ahí me quede nada por decir, que es la última clase del curso. Entonces, de esta manera, el yo decide si el intento de satisfacción de las pulsiones, bien debe ser diferido, es decir, hay que esperar, hay que posponer la satisfacción del deseo porque ahora no se puede, espérate un poco, ahora no se puede, ten paciencia, vendría a decir el yo, ¿no? O si ha de ser suprimida totalmente esa intención del ello de satisfacer la pulsión porque pondría en peligro la vida del sujeto, vendría un castigo del exterior, ¿vale? Ese es el principio de realidad. El principio de realidad que está, es el yo del sujeto, el que lo trae por el hecho de estar en contacto con el mundo exterior, es el que nos dice, mira, sí, ahora se puede, o ahora no se puede, o olvídate de eso. Es imposible de satisfacer, pondrías en peligro tu vida. Entonces, igual que el ello persigue exclusivamente el beneficio placentero, el yo está dominado por la consideración de la seguridad del sujeto. El yo trabaja para la supervivencia, para la conservación del sujeto. ¿Veis? Que es importantísimo que todo el aparato psíquico trabaje para el sujeto, trabaje a favor del sujeto. ¿Vale? Entonces, el yo tiene por función la autoconservación y el de yo no le importa para nada la autoconservación. Lo que quiere es la satisfacción inmediata de la pulsión. El yo sí que va a aprovechar las señales de angustia. El yo es el que dice, uy, 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 señal, angustia, aquí hay que realizar algo para mantener mi integridad, para mantener la integridad del sujeto. Es decir, toma las señales de angustia, toma la angustia como una señal que está indicando una amenaza, que indica un peligro, tanto si es un peligro real, material, proveniente del exterior, como si es un peligro interior, proveniente del ello. Porque claro, porque es un peligro, porque si el sujeto lleva a la realidad esa exigencia pulsional, entonces va a venir acarreado un peligro del exterior, o se desborda en angustia, ¿no? Sufre un ataque de angustia, o va a venir del exterior un peligro por realizar esa acción, por llevarlo a la realidad, ¿vale? Entonces el yo sí utiliza la angustia como señal, la aprovecha, ¿vale? Aunque también el ello participe en la producción de esa angustia, precisamente por intentar satisfacer esas exigencias pulsionales. Bien, como las percepciones, claro, como los rastros mnemónicos, como los restos de la memoria, pueden hacerse conscientes tanto si provienen, la memoria, los recuerdos, pueden llegar a la conciencia, igual que si fuese una percepción proveniente de la realidad, ¿no? La conciencia, decíamos, es un órgano perceptual hacia afuera y hacia adentro. Percibe la realidad, los estímulos provenientes de la realidad, pero también percibe los estímulos provenientes del mundo interior. Percibe restos mnemónicos, percibe recuerdos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que también, como los recuerdos pueden estar asociados a restos verbales, puede aparecer una confusión para el sujeto. Una confusión, es decir, esto proviene de la realidad, del exterior, o proviene de mi mente, proviene de mi memoria, ¿no? Por eso el yo es el que tiene que hacer exámenes de la realidad, tanteos en la realidad, hace juicios. ¿Vale? Juicio para ver si algo que está llegando a su conciencia es verdaderamente algo que procede del exterior, del mundo real, o si es algo que procede de su memoria. Tiene que hacer esa función del ello, hacer esos tanteos, esos exámenes. Esto, por ejemplo, cuando estamos dormidos, esa función del ello queda abolida. Como no nos podemos mover, como están cerradas las puertas a la motilidad, pues tampoco es necesario que el yo esté permanentemente haciendo esa función cuando estamos durmiendo.
El yo, entonces, su trabajo va a ser intentar sobrevivir, cuidar la vida del sujeto, cuidar la integridad, autoconservarse, ¿no? en ese mundo exterior que está lleno de fuerzas mecánicas abrumadoras, que el sujeto está amenazado por peligros que proceden de la realidad exterior permanentemente, pero no solamente de la realidad exterior, sino que el propio ello también es una fuente de peligros similares a los que provienen de la realidad exterior. Esto, imagínense, nuestro mundo interior es una fuente de peligros, tanto como el mundo exterior. Es tan desconocido para nosotros nuestro mundo interior como lo es el mundo exterior, es tan incognoscible. Y claro, muchas veces los problemas de la persona, problemas psicológicos, pero si no tiene ningún problema real en la vida, si tiene la vida resuelta, si todo, pero sí que tiene fuentes de peligros interiores, tiene problemas psíquicos, problemas interiores que le amenazan permanentemente y además no puede huir de ellos, como si podría huir o resolver un problema en la realidad exterior. Es decir, la manera de resolver los problemas psíquicos interiores es psicoanalizarlos. Un momento. ¿Sí? Oh, y gracias. Bueno, esas fuentes provenientes del ello, fuentes peligrosas, son precisamente pulsiones que son excesivamente fuertes, pulsiones que pueden perjudicar al yo de igual manera que serían los estímulos exteriores muy fuertes. Vale que no pueden destruir al yo, por muy fuerte que sea la pulsión no puede destruir al yo, pero sí que pueden desorganizarlo, aniquilar esa organización dinámica que caracteriza al yo, ¿no? Que ya está más o menos organizado, el yo adulto, que funciona más o menos, pero ahora puede venir una exigencia pulsional excesivamente fuerte y te desorganiza el yo. Hace que el yo vuelva a caer de nuevo bajo los dominios del ello, de la pulsión. Y claro, eso es un problemón para el sujeto. Eso es un problemón que va a dar lugar a estructuras psíquicas tales como la psicosis u otras, ¿no? Si se desorganiza todo el yo y vuelve a formar parte del ello. Claro, además la experiencia nos va enseñando que la satisfacción de una exigencia pulsional que por sí misma pudiera ser tolerable, que sin embargo si la llevamos a la realidad, eso nos traería peligros provenientes del mundo exterior. Por eso la pulsión, la exigencia pulsional se convierte en sí misma en un peligro, porque si la llevásemos a la realización en el mundo exterior, pues eso nos traería fuertes peligros. Por consiguiente, entonces, el yo va a estar siempre combatiendo en esos dos frentes. Debe defender su existencia frente al mundo exterior, ¿no? Que siempre amenaza con aniquilar al sujeto, pero también tiene que defenderse frente al mundo interior y las exigencias provenientes del ello, las exigencias pulsionales. Esto se entiende ya, ¿no? Perfecto. Entonces, contra ambos frentes va a tener que poner en marcha medios de defensa. Pero claro, los medios de defensa que sirven contra el mundo exterior son inadecuados para defenderse frente al peligro interior. El yo encuentra más dificultades para escapar de los peligros interiores que para escapar de los peligros exteriores. Va a tener que domesticar esas fuerzas pulsionales interiores. Y de ahí la eficacia y la necesidad y pertinencia del psicoanálisis. Bueno, en el periodo infantil, que he visto que por ahí había preguntas sobre la infancia, que después vamos a contestar, el yo es inmaduro, el yo todavía no está constituido. Entonces va a quedar, dice, definitivamente lisiado por los esfuerzos que se le imponen para defenderse contra los peligros característicos de esa época de la vida, ¿no? El niño todavía no tiene herramientas para defenderse
de las exigencias pulsionales, ¿no? Todavía el su yo no está constituido, no está suficientemente organizado. Entonces, claro, ni de los peligros exteriores, por supuesto. El niño va a depender de los padres. Los padres protegen al niño contra las amenazas que vienen desde el mundo exterior, pero claro, el niño va a tener que pagar. Eso no le sale gratis. No le sale gratis esa protección que le dan los padres, ¿no? Sino que va a pagar esta seguridad con el miedo a la pérdida del amor. Ahora el niño va a teme perder el amor de los padres. Porque ¿qué pasa si los padres le abandonan? Si los padres lo dejan, ¿no? Sin protección, pues entonces quedaría indefenso frente a los peligros exteriores. Pues el niño paga, ¿no? Siempre tiene miedo a perder el amor de los padres. Entonces, ese factor precisamente es el que hace que sea tan importante la influencia de los padres sobre el niño y sobre todo el aparato psíquico y la constitución del aparato psíquico, ¿no? Y bajo esa influencia el varón y también la niña van a llegar a la situación del complejo de Edipo. Ese amor y ese temor a perder el amor de los padres va a ser lo que le va a llevar a esa situación del complejo de Edipo, que ya hablamos de ella hace 2 clases. Entonces, a partir de ese momento le va a dominar esa amenaza dirigida contra su narcisismo, es decir, el niño que hasta ese momento era totalmente narcisista, totalmente preocupado por la satisfacción de sus necesidades básicas y fundamentales y de sus exigencias pulsionales, el amor a la madre, el deseo por la madre, bueno, ahora aparece la amenaza de castración, aparece que si sigue por ahí puede perder su miembro, pero también la amenaza de castración puede perder el amor de los padres, si sigue por ahí, si sigue comportándose de esa manera inapropiada. Entonces, impulsado por la fuerza combinada de, por una parte, el peligro real inmediato, ¿vale? Y el peligro filogenéticamente recordado, porque también ello incluye la herencia filogenética, la herencia del ser humano que hemos heredado de nuestros ancestros, ¿no? Pues entonces ahí, por primera vez, el niño emprende sus intentos de defenderse. ¿Defenderse de qué? Defenderse de sus instintos, de sus exigencias pulsionales, porque ya no las puede llevar a la realidad. Está papá, ya se ha dado cuenta de que está papá y que si él sigue masturbándose, que si él sigue persiguiendo a la mamá con fines sexuales, pues entonces va a aparecer papá y le va a castigar. O va a perder el amor de los padres. Y entonces ahí empieza el niño con sus primeros intentos de defenderse de esas exigencias pulsionales. ¿Y cómo se defiende de ellas? Mediante el mecanismo de la represión. Represión, que en la conferencia de este jueves hablaremos sobre la represión. Bueno, en ese momento parece la represión eficaz, ¿vale? Pero va a ser inadecuada para toda la vida psicológica posterior del sujeto y de su vida sexual, ¿vale? Porque ahora ya cada vez que aparezca de nuevo una exacerbación de sus requerimientos pulsionales, el sujeto va a tener que poner en práctica otra vez ese mecanismo de la represión, va a tender a rechazar de nuevo esas exigencias pulsionales, sexuales u hostiles. Entonces, esta condición biológicamente, dice, equivale a un fracaso del yo en su tarea de dominar de alguna manera esas excitaciones del primer periodo de su sexualidad, de la sexualidad infantil. Claro, porque todavía no tiene herramientas, su inmadurez, la inmadurez del yo le hace no poder defenderse frente a esas primeras excitaciones, no poder elaborarlas de otra manera y entonces tiende a reprimir. Claro, hay una característica muy de la vida sexual humana, que es que el desarrollo libidinal, ¿no? La evolución psicosexual del sujeto libidinal va más rápida que la del yo. Es decir, esas fases del desarrollo psicosexual que ya hemos hablado ya, la oral,
la anal, la fálica, hasta llegar a la genital adulta. Es como que nuestro desarrollo sexual es muy prematuro, ¿no? Los niños tienen su sexualidad infantil a flor de piel y se desarrolla antes que la organización yoica. Y precisamente ese desfase, digamos, es una de las condiciones básicas de la neurosis, de que se produzca la neurosis, porque el sujeto no sabe cómo abordar toda esa cuestión sexual que se le impone y para la cual todavía no tiene palabras, no tiene frases para elaborarla, ¿no? Por eso es muy importante el psicoanálisis de los padres para el desarrollo correcto y adecuado de los niños. Porque los niños hay que dejarles crecer, ¿no? Pero para eso los padres deben estar psicoanalizados, para poder entender, para poder escuchar los comportamientos de los niños, para no intervenir, para no perseguir a los niños, para no espiarles, ¿no? Dejarles que ellos vayan desarrollándose su evolución psicosexual y sí, poniendo frases cuando los niños les preguntan o les piden alguna respuesta, ¿no? Bueno, es decir, dice Freud incluso que esto se ahorraría, las condiciones para la neurosis podrían evitar si le ahorrásemos esa tarea al yo infantil, es decir, que le dejáramos en plena libertad la vida sexual del niño. Es decir, que es que a los niños no hay que perseguirlos, es que a los niños hay que dejarles crecer, ¿no? Ya está. Sin intervenir de los adultos, intervenir cuando corre peligro la vida del niño, es inminente el peligro, pero si no hay que dejarles crecer, hablar, jugar. Vale. Bueno, no hay que olvidar las influencias filogenéticas. Las influencias filogenéticas que de alguna manera están representadas en el ello. ¿Vale? El ello es ese caldero de las pulsiones, pero está la herencia filogenética en el ello. Y esa herencia filogenética actúa sobre el yo en esta época precoz también. También hay que decir que si esa represión tan precoz de la pulsión sexual en los niños contra el mundo interior, contra su sexualidad, bueno, pues eso va a ser una influencia definitiva, decisiva, sobre la aptitud cultural del sujeto, ¿no? Y también sobre toda su vida posterior, su desarrollo sexual. Claro, porque apartadas de las vías directas de satisfacción de esa sexualidad infantil, esas pulsiones y esas exigencias pulsionales se ven obligadas a buscar otras vías sustitutivas de satisfacción, ¿no? Que pueden ser desexualizadas, dar rodeos, que se desvinculan de lo que son los fines pulsionales originales. Y aquí, bueno, por una parte van a ir desarrollándose los bienes culturales que se han constituido a costa de la sexualidad, pero también ahí pueden producirse los síntomas neuróticos. Bueno, entonces el yo va adquiriendo sus características como consecuencia de ese contacto con el mundo exterior. Y también a veces, claro, sucede que el yo se va desvinculando del mundo exterior y va estando más en contacto, es decir, va ganando fuerza la parte inconsciente del yo, porque el yo tiene una parte consciente y una parte inconsciente que está en contacto directamente con el ello. Entonces eso sería cuando la parte inconsciente va ganando territorio, daría origen, sería un desencadenante de la psicosis, que bien se produce cuando el mundo exterior se ha vuelto tan doloroso para el sujeto que se va desconectando de la realidad exterior, o bien se produce cuando las exigencias pulsionales, ¿no?, la intensidad de las pulsiones se hace tan fuerte que tiene el mismo efecto, que le lleva va ganando territorio el mundo del ello o el mundo inconsciente del yo. ¿Vale? El problema de la psicosis sería
Por tanto, el desprendimiento del yo con respecto a la realidad. Que tampoco es que se pueda producir totalmente esa desconexión de la realidad. Hasta en el loco más loco hay algún momento de lucidez y hay algún momento que acepta la realidad tal y como es. ¿Vale? Es decir, que no es total esa desconexión, son cuestiones de cantidad. Es decir, siempre el loco va a decir una frase, tiene un momento de lucidez que se observa en su análisis, ¿no? Aquí nos trae un caso Freud de un sujeto que padecía paranoia crónica, que durante todo el día estaba, digamos, en su delirio, en su paranoia, no vivía para nada en la realidad, sino en su propio mundo, pero que cuando soñaba y analizaba los sueños, ahí es cuando aparecía más lúcido, ¿no? Ahí llegaba a conclusiones donde tenía en cuenta más la realidad. Fijaos, justo al revés de como suele pasar, porque en los sueños suele ser un producto alucinatorio, donde uno está desconectado totalmente de la realidad, o parcialmente, mejor dicho. Bueno, pero es que en la vida psíquica, esto nos lo trae Freud para mostrar cómo la vida psíquica es esa escisión, esa separación, esa división, ¿no? Que uno puede estar conectado con la realidad y a la vez estar desconectado de la realidad. Es una escisión psíquica. Hay una parte de nuestra mente, de nuestro aparato psíquico, que sí que tiene en cuenta la realidad y que es normal, y que hay otra parte de nuestro aparato psíquico que no tiene en cuenta la realidad y que está trabajando bajo la influencia de las pulsiones, que tratan cada vez de ir conquistando una mayor parte del aparato psíquico. Y ambas actitudes pueden subsistir, pueden convivir la una con la otra, dando lugar a determinados conflictos en el aparato. El resultado final va a depender de la fuerza relativa que tenga cada una de estas partes, la que está en contacto con la realidad y la que no. Si la que no tiene más potencia, tiene más fuerza, entonces va a quedar establecida la precondición para la psicosis. Si la relación se invierte, entonces se va a producir una curación aparente del trastorno delirante. Pero en realidad lo que ha pasado es que se ha retirado al inconsciente, ¿no? Se ha retirado al inconsciente, es decir, en el inconsciente sigue estando esos deseos que durante la enfermedad se encontraban desarrollados y habían, digamos, todas las extensiones del inconsciente se habían apoderado también del yo. Ahí se había manifestado la psicosis, pero después, con el tratamiento y con esa ganancia para el aparato psíquico de la realidad, el contacto con la realidad, se han de nuevo llevado al ello, al inconsciente, en la realización de esos deseos. Es una cosa de cantidad, fijaos siempre, ¿no? Bueno, entonces, esta cuestión de la escisión del aparato psíquico también se observa en otras estructuras clínicas, no solo en la psicosis. Por ejemplo, se ve muy bien en el fetichismo. Muy interesante esta estructura psíquica. Esta anormalidad, que es el fetichismo, se puede incluir entre las perversiones sexuales, el fetichismo. Y se basa, como hemos hablado en otros cursos, en que el enfermo, casi siempre de sexo masculino, el fetichista, no acepta la falta de pene en la mujer. Es decir, esa visión de que ella no tiene pene, no lo tolera, no lo soporta, ¿vale? Entonces, le resulta desagradable al extremo, horripilante que haya un ser en el mundo que carezca de pene, de ese órgano sexual. ¿Por qué? Porque si hay alguien en el mundo que no tiene pene, eso quiere decir, es una prueba de que él puede ser castrado, de que a él le puede ser arrebatado ese miembro tan estimado por él, ¿no? Amenaza de castración. La amenaza de castración ya le ha llegado. Entonces, cuando ve al sujeto femenino que no tiene pene, entonces aparece un horror a la castración. Entonces, ¿qué hace el fetichista? El fetichista niega eso que ha visto, no puede ser. Reniega eso que le ha llegado a través de sus percepciones sensoriales, que le ha demostrado la ausencia de pene, le ha demostrado que hay un sujeto y un ser que no tiene pene.
Entonces, ¿qué hace el fetichista? Toma otra parte del cuerpo o otra cosa, lo último que vio antes de llegar a ver la ausencia de pene, lo toma como sustituto del pene. Puede ser una parte del cuerpo, puede ser un objeto, y le confiere a ese objeto o a esa parte del cuerpo el papel de pene, el papel de eso que él no quisiera rechazar por ninguna de las maneras, ¿no? Normalmente es lo último que vio, como por ejemplo las medias, el zapato, la liga, el pie, ¿no? Lo último que vio antes de llegar a ver que la mamá no tenía pene, eso lo toma como fetiche, como sustituto del pene. Eso va a tener ahora el papel de pene para él, ¿no? Cuando contempló los genitales femeninos, no pudo tolerar la falta. Bueno, pero entonces, claro, dice, es una escisión, más que una escisión, es un desplazamiento, ¿vale? Como hemos visto ya en el proceso de los sueños o de los síntomas, hay desplazamiento, hay condensación, es decir, se desplazó esa importancia, ese acento psíquico que tenía que estar en la visión del genital femenino y la aceptación de la diferencia sexual, como no lo aceptó, para rechazar la posibilidad de que él pudiera ser castrado, ¿no? Entonces desplaza a otro objeto, a lo último que vio antes de darse cuenta de la diferencia sexual, de la falta de pene en la mujer, ¿no? El fetiche entonces es creado para aniquilar la prueba según la cual la castración sería posible, para evitar la angustia de castración. Claro, si la mujer tuviera un pene, como otros seres vivientes, estamos en etapa fálica, en el momento en que se constituye el fetichismo, pues entonces, claro, si la mujer tuviera pene, ya no tiene que temblar, ya no tiene que preocuparse por la amenaza de castración, porque él pueda ser castrado. Pero claro, también nos encontramos con fetichistas, es decir, no todos los fetichistas han desarrollado la misma angustia de castración que los no fetichistas. Es decir, hay fetichistas que no sienten angustia, pero porque está camuflada en esa enfermedad, en el fetichismo, pero hay otros que sí que sienten angustia. Es decir, que al mismo tiempo pueden mantener dos presuposiciones contrarias. No existe la contradicción para el inconsciente. Es decir, por un lado pueden renegar el hecho de su percepción, es decir, no vi lo que vi, no vi el genital femenino, pero por otro lado reconocen la falta de pene en la mujer, ¿vale? Y ambas actitudes pueden convivir la una junto a la otra durante la vida entera, ¿no? Ahí vemos que se produce una escisión del yo. Hay una parte del yo que reniega la visión del genital femenino, y ahí se produce el síntoma del fetichismo, y hay otra parte del yo que acepta la visión del genital femenino. Por eso hay personas en las que el fetichismo está parcialmente desarrollado, no totalmente desarrollado, no domina completamente la elección de objeto, pero da lugar a actitudes más o menos considerables de fetichismo, ¿vale? Que puede ir desde un fetichismo total a una mera insinuación del fetichismo, ¿vale? Es decir, los fetichistas, por mucho que renieguen eso que han visto, repudien eso que han visto, no logran desprenderse totalmente de la realidad exterior, como si logra casi totalmente el psicótico, pero no del todo tampoco. Nunca logra el sujeto desprenderse totalmente de la realidad exterior. Como hemos dicho, algo queda de la realidad exterior. Bueno, el fetichismo, por tanto, no es una excepción, es para que veamos cómo se produce este proceso de escisión del yo en el proceso de defensa. El yo se escinde, se separa, se divide. El yo infantil, bajo el dominio del mundo real, liquida las exigencias pulsionales inconvenientes mediante la represión. Es decir, que el yo del niño también va a tener que
a la vez que reprimir esas exigencias pulsionales, también puede tener que repudiar, renegar una visión dolorosa que le ha llegado desde el exterior. Y ahí se escinde. Son muy frecuentes estas renegaciones, estas repudiaciones. Es un mecanismo del aparato psíquico normal. No solamente pasa en el fetichismo, pasa a todo el mundo que a veces reniega o repudia algo que ha visto en la realidad y se escinde su yo. Y el desenlace de esa repudiación o de esa renegación, pues va a depender en cada sujeto, va a poder tener una mayor o menor intensidad, el producto transaccional que se cree como consecuencia de ese conflicto. Estáis mandando muchas preguntas. Yo sigo porque quiero terminar el tema en esta última clase y estoy segura que muchas de esas preguntas se van a ir respondiendo. Bueno, entonces es común, como consecuencia de este proceso de escisión, que en una persona aparezcan conductas distintas, dos conductas distintas que aparentemente para la conciencia serían incompatibles, que serían opuestas entre sí o mutuamente independientes, que se den en la misma persona. Bueno, es que esa es una de las características generales de la neurosis, ¿vale? Y que se da como consecuencia de que no solamente está esa actitud del yo, sino que también está la actitud antagónica proveniente del ello. Entonces, en cada caso hay que ver, hay que analizar para ver cuáles son esas fuerzas enfrentadas y con qué intensidad se da cada una y cómo ha llegado a ser lo que es o a padecer el síntoma que padece, a la situación actual en la que se encuentra en este momento. Eso, el psicoanálisis es el que nos va a ir hablando y nos va a ir mostrando qué es lo que ha pasado. Ya sea que haya repudiado algo del mundo exterior real o que esté rechazando una pulsión proveniente de su mundo interior. El éxito nunca va a ser pleno, nunca va a ser completo. Siempre va a ser un intento del yo de jugar con esas dos actitudes antagónicas, de subordinarse a ella. La más débil, pues va a dar lugar a complicaciones psíquicas. Bueno, entonces como comprenderéis, como después de decir todo esto, la complejidad del mundo psíquico es muy compleja. Nosotros lo explicamos así para separarlo, para ver cómo se produce, pero todo esto se produce a la vez en el aparato psíquico. Todos estos mecanismos están funcionando simultáneamente, ¿vale? Nosotros hemos hecho una descripción sucesiva de todos estos mecanismos, pero es una simplificación, por supuesto, porque la complejidad es extrema. ¿Vale? Ese concepto del yo que está mediando entre el ello y el mundo exterior y que es un siervo de ambos y tiene que someterse a las exigencias pulsionales y conducirlas a su satisfacción, pero reconociendo el principio de realidad, teniendo en cuenta los recuerdos de experiencias pasadas que le llevaron a conflictos con el mundo real, tratando de domeñar los instintos y guiándose para la toma de decisiones también por las percepciones que le llegan del mundo exterior, para modificar esos impulsos instintivos. Bueno, entonces en los 5 primeros años de vida el niño se va a apañar como puede, ¿vale? Pero a partir del 5.º año aparece una importante modificación ahí en el momento del complejo de Edipo, y es que el niño va a tener que abandonar ciertas tendencias pulsionales, ciertos deseos infantiles, si quiere salir al mundo y no recibir un castigo proveniente del mundo exterior. No salir, sino estar en el mundo, porque ya ha nacido en un mundo hecho, ha nacido en un mundo construido, ha nacido en un mundo donde hay miles de años de civilización y tiene que adaptarse a ese mundo. No puede vivir aislado del mundo. Si vive aislado del mundo, acabará o en la cárcel o en el manicomio, ¿vale? Entonces tiene que adaptarse. Entonces ahí se produce una importante modificación. ¿Cuál es? Una parte del mundo exterior es abandonada, por lo menos parcialmente. ¿Por qué? Porque con la mamá y el papá no se puede. Esos objetos los tiene que abandonar, al menos parcialmente, ¿vale?
Pero ¿qué pasa? Que no se abandonan realmente, que es una apariencia, que es un engaño. Porque ¿qué pasa con esos objetos que hay que abandonar? Se introyectan, es decir, el sujeto se identifica con ellos, ¿no? Y van a formar parte ahora del mundo interior, ¿vale? Y aquí es donde aparece eso que estáis hablando ya, Carlos, Rulfo, del super yo, ¿vale? Va a pasar, entonces ahora, esas figuras, esos padres, que deben ser abandonados como objetos amorosos, al menos sexualmente, ¿no? Va a quedar la ternura hacia ellos, el cariño, pero deben ser abandonados como objetos sexuales. Entonces, ¿qué hace el niño? Se identifica con ellos y por tanto ahora pasan a formar parte del mundo psíquico en calidad de super yo, en calidad de instancia moral. Esta nueva instancia continúa las funciones que anteriormente desempeñaron esos padres que antes estaban en el exterior, ahora pasan a estar en el interior, en el mundo psíquico. Es decir, la instancia moral, el super yo, va a pasar a observar al yo, darle órdenes, corregir al yo, amenazarlo con castigos, tal como hicieron los padres. Han venido a ocupar el lugar de los padres, pero ahora en el mundo psíquico. ¿Vale? Ese es el super yo, nuestra instancia moral. Y es lo que sentimos como conciencia moral. No, mi conciencia me dice que no debo hacer eso. Y si lo haces, tu conciencia te va a castigar más que si viniera un policía del exterior o un juez. Cuidado con la conciencia moral, que la moral mata más que cualquier otra causa de muerte, ¿vale? Castiga más que cualquier otro castigo del exterior. Ha venido a ocupar ese lugar, ¿no? A veces el super yo entonces desarrolla una severidad de lo cual los padres no sentaron precedentes, es decir, que ahora el padre ese interior que tú te has forjado es mucho peor incluso a veces que los padres reales, porque no solamente se guía por los actos que has hecho en la realidad, sino también por lo que has fantaseado o imaginado. Y cuidado, porque claro, las fantasías provenientes del inconsciente, del ello, son totalmente incestuosas, inapropiadas. Entonces, como el super yo tiene ojos también hacia el interior, porque el super yo tiene una parte inconsciente en contacto directamente con el ello, pues te puedes castigar no solamente por lo que has hecho, sino por lo que has pensado, por lo que has imaginado. Entonces puede ser muchísimo más severo que lo que fueron los padres reales. Normalmente la moral te castiga por cosas que no has realizado. Fijaos. Así que es mejor psicoanalizarse y eso a uno le va a dar más tranquilidad para poder vivir en paz y vivir mejor. Recordamos aquí que también el héroe de la leyenda edípica, Edipo, se siente culpable por sus actos, porque Edipo se casó con la madre, mató al padre y se casó con la madre, pero es una leyenda para mostrarnos cómo nuestro inconsciente es así. Uno mata al padre y se casa con la madre y después se castiga, como hizo Edipo, que se arrancó los ojos, ¿no? Pero es que uno se va castigando en la vida, va buscando personas que lo maltratan, va buscando trabajos que lo explotan, va buscando castigos en la realidad, pero es uno el que se va castigando. ¿Por qué? Porque el super yo es el heredero del complejo de Edipo. Ese excesivo rigor, por tanto, no se ajusta al prototipo real, sino que corresponde a la intensidad del rechazo dirigido contra la tentación del complejo de Edipo. El complejo de Edipo siempre va a estar con nosotros, se reedita en nuestra vida constantemente, no solo pasó cuando éramos pequeños, convive con nosotros, es parte de nuestro psiquismo, entonces está constantemente reeditándose y nosotros constantemente castigándonos por esas fantasías edípicas que ni siquiera son hechos que hayamos llevado a la realidad. ¿Vale? Bueno, ya estamos terminando, ¿eh? Entonces, mientras el yo opera en concordancia con el super yo, pues entonces no es fácil diferenciar las manifestaciones de ambos. Pero claro, las tensiones en el aparato psíquico aparecen cuando hay discrepancias entre
el ello, el yo, el superyo. Ahí es cuando aparecen los tormentos, los autorreproches, que aparecen también exactamente como ese miedo del niño a perder el amor de los padres, esa amenaza, ¿no?, de perder el amor, de perder el pene, ¿no?, pero que ahora proviene de la instancia moral. También cuando el yo se resiste con éxito a la tentación de hacer algo, pues entonces aparece ese orgullo, ¿no? Orgullo en uno, seguridad, como si hubiese hecho una preciosa adquisición, pero es que ha superado una tentación. ¿Vale? Entonces el superyo continúa desempeñando ante el yo el papel del mundo exterior. El superyo viene a ser como una continuación del mundo exterior, aunque ya es parte del mundo interior. Durante las épocas posteriores de nuestra vida adulta va a representar la influencia de la época infantil del individuo, de los cuidados, la educación y la influencia de los padres. ¿Vale? Es decir, la influencia de la infancia tan prolongada en el ser humano como consecuencia de esa convivencia familiar tan prolongada que hemos tenido con los padres. Y con ello no solo perduran las cualidades personales de los padres, sino también todo lo que a su vez tuvo alguna influencia determinante sobre ellos. Por ejemplo, las inclinaciones y las normas del Estado, de la sociedad en la cual vivimos y han vivido nuestros padres, las disposiciones y las tradiciones de la raza de la cual procedemos, etc. Todo eso va a estar en nuestro superyo. Por eso decimos, la herencia cultural, no solamente la herencia de los padres, sino la herencia de nuestra cultura, forma parte de nuestro superyo. El mundo exterior al cual se encuentra expuesto el individuo una vez separados de los padres representa el poderío del presente. El mundo exterior es el poderío del presente. El ello, en cambio, todas las tendencias heredadas, es el pasado orgánico. El ello son las pulsiones, nuestro pasado orgánico, genéticamente. Y el superyo es ese pasado, adquirido culturalmente. Entonces, el niño en pocos años de su vida, en 5 o 6 años, va a experimentar todas esas fuerzas, esas tensiones, esas exigencias. O sea, cuidado que los niños también tienen una tarea psíquica muy importante que realizar y hay que dejarles hacerla bien, no interponerse demasiado. Por eso, importante, psicoanálisis de los padres. Una parte de las conquistas culturales se sedimenta en el ello. Mucho de lo que el superyo trae consigo despertará también un eco en el ello. Parte de lo que el niño vivencia por primera vez tendrá efecto reforzado porque repite una arcaica vivencia filogenética también, la herencia de nuestra especie, filogenéticamente hablando. Así que Freud aquí nos trae una frase fantástica con la que vamos a terminar después de decir que el superyo asume una especie de posición intermedia entre el ello y el mundo exterior. El superyo reúne en sí las influencias del presente y del pasado. En el establecimiento del superyo vemos un ejemplo de cómo el presente se convierte en el pasado. Convive todo en el superyo, no tiene tiempo, decíamos, lo inconsciente no tiene tiempo. Y la frase esta con la que terminamos y termina Freud este texto que dice, lo dice en alemán, pero yo lo voy a decir en español: lo que de tus padres has heredado, adquiérelo para que sea tuyo, que es una frase de Goethe, de Fausto. Es decir, es verdad, hemos heredado filogenéticamente, culturalmente, biológicamente, tenemos una herencia psíquica, pero después cada uno tiene que conquistarla, cada uno tiene que hacer un trabajo para llevarse bien con eso que ha heredado, para poder incluirlo dentro de su dominio psíquico. Hay que conquistar lo heredado y eso se hace a través del trabajo psicoanalítico. ¿Vale?
Bueno, supongo que muchas de las frases y preguntas las voy a leer, pero creo que las he ido viendo y me parece que están contestadas. El ego es un mecanismo de defensa, dice Rulfo. Bueno, me parece que están más o menos contestadas todas estas frases. Ay, es que Freud nos aclara mucho toda nuestra situación psíquica, todo el funcionamiento de nuestro aparato psíquico, tanto de cara al mundo interior como de cara al mundo exterior. Tenemos que tener en cuenta que somos esa complejidad y que por lo tanto conviene llevarse bien tanto con el mundo exterior y con el mundo interior, hacer las cosas que a uno le convienen, no siempre lo que te gusta o lo que no te gusta, lo que te da placer o lo que no te da placer, sino lo que te conviene. Y para eso tienes que tener un conocimiento amplio de lo que eres, no solamente de la conciencia. Piensa que tu memoria, tu saber, tu inteligencia inconsciente es mucho mayor que la consciente, pero que generalmente está reprimida, ¿vale? Está reprimida, está dormida. Tienes que despertarla mediante el psicoanálisis, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Con esta clase vamos a dar por finalizado este curso compendio de psicoanálisis, pero no terminamos aquí. Ya sabéis que yo soy una persona comprometida con el psicoanálisis y con vosotros, así que vamos a continuar con un nuevo curso. Vamos a seguir profundizando en el estudio de la psicosis y la esquizofrenia. Por eso os he propuesto un nuevo curso online gratuito que vamos a continuar a partir del próximo martes en este horario de las 11 de la mañana, de 11 a 12, hora española, que se titula Psicoanálisis de estructuras clínicas, psicosis, esquizofrenia. Continuamos con este trabajo que ya empezamos de psicoanálisis de estructuras clínicas. Esta es una de las que nos quedaba por ver, psicosis esquizofrenia. Vamos a continuarla a partir del próximo martes. Los que ya seguís Facebook, vais a recibir el aviso como todos los martes. Los que no, dad a seguir a este Facebook desde el que emitimos y os llegarán los avisos. Los que veis en diferido las clases serán, como siempre, se subirán al canal de YouTube. Los que todavía no seguís el canal de YouTube, suscribiros y dar a la campanita para que os lleguen las notificaciones y enganchaos al psicoanálisis y a esta ciencia que nos aporta tanto y nos enseña tanto a todos. Gracias a todos. Continuamos el próximo martes con el nuevo curso Psicosis, Esquizofrenia, Psicoanálisis de Estructuras Clínicas. Y a todos aquellos que todavía no habéis comenzado vuestro psicoanálisis, que estáis aquí, que estáis esperando para dar el paso, este quizás sea el momento. Podéis contactar conmigo a través de mi página web www.virginiabaldominos.com. Tenéis ahí todos los medios de contacto para comenzar vuestro psicoanálisis. Hablaremos de los honorarios, de los horarios y de la forma de psicoanalizaros estéis donde estéis. Es momento de despertar todo el potencial de vuestra mente. Muchas gracias a todos y continuamos la próxima. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Chao. Virginia Baldominos, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero.